Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Hoy vamos entonces a continuar con, digamos, un tema que es súper importante para nosotros, digamos, la parte de los métodos static y la sobrecarga de constructores. Si recordamos un poquito, en la clase pasada también estábamos hablando de lo que eran las variables y constantes de clase static, ¿sí? Si lo recordamos acá. Y también el uso de final, ¿no? Era simplemente para poder indicar cuando un, un valor pues no puede cambiar, o sea, es decir, una constante, ¿no? Pero entonces ya vimos lo que eran las variables y las constantes de tipo estática, ¿correcto? Ahora necesitamos ver, digamos, lo que son los métodos estáticos, ¿correcto? Eh, Vamos a ver entonces en esta clase qué implica que un método sea estático, ¿no? Porque los métodos también pueden ser estáticos. Y vamos, como también les acabo de mencionar, a hablar un poco de lo que es la sobrecarga de constructores, ¿no? Debido a que una clase pues, puede tener un constructor para darle un estado inicial a un objeto, pero realmente puede tener los objetos varios estados iniciales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a Eclipse. Eh, Vamos a empezar por ver qué son los métodos estáticos. Y bueno, vamos a ir específicamente al paquete PO que creamos en su momento, ¿no? Y si recuerden, en el último video estuvimos trabajando con una clase denominada pruebas, ¿no? Esta que tenemos acá. Eh, que bueno, que muy pronto realmente la vamos a borrar, ¿no? Realmente lo que persigo con esto es que se entiendan ciertos conceptos. Entonces, pero en este caso vamos a utilizarla para poder interpretar qué son estos métodos estáticos, ¿no? Antes de ponernos manos a la obra, vamos a recordar un poquito qué hicimos en este fichero de pruebas.java, ¿correcto? Pues recordamos que tenemos dos clases, ¿no? Tenemos la clase principal, que es la que tiene el modificador público, ¿no? A la cual denominamos pruebas con su método main. Y más abajo tenemos una clase empleados, ¿no? Que vendría siendo esta donde estoy señalando justamente el constructor, donde era muy sencilla, ¿cierto? Esta clase empleado, pues lo que tiene es un constructor, este mismo que estoy marcando en este momento, que recibe por parámetros el nombre, y dentro de este constructor le estábamos dando estado inicial a nuestros objetos, y lo que hacíamos era proporcionarles un nombre, proporcionarles una sección. eh, Recuerden que estamos construyendo objetos de tipo empleado, y también lo que hacíamos era proporcionarle un número identificativo o un ID que conseguíamos que automáticamente nuestra clase empleados lo fuera asignando, ¿no? Debido o a su objeto correspondiente u objetos correspondientes de forma relativa. Es decir, al primer objeto de tipo empleado le asignaba un 1, al siguiente un 2, al siguiente un 3, etc. Y para esto lo que hicimos fue declarar una variable, un campo de clase que realmente se denomina, ¿no? De tipo static, y con eso conseguíamos que todos los objetos compartieran esta variable, ya que no pertenece a ningún objeto, sino que al ponerle static pues pertenece a la clase. Eso fue lo que hicimos en su momento. Pues al igual que ocurre con las variables o constantes static, pues ocurre exactamente igual con los métodos static, ¿no? Si declaramos un método static, quiere decir que el método va a pertenecer a la clase, no pertenece a ningún objeto. Y esto tiene la particularidad de que a la hora de llamar a ese método estático no podemos utilizar ningún objeto, ningún ejemplar de clase. En este caso, a ningún objeto perteneciente a la clase empleado, ni a ninguno, por supuesto. Entonces, bueno, para esto deberíamos usar el nombre de la clase. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo que es como esto mejor se entiende, ¿no? Podríamos colocarnos acá después del método getter devuelve datos, y podríamos decir lo siguiente. Imagine que vamos a crear un método que además de lo que ya tenemos, nos proporcione el ID siguiente. Es decir, acá, la clase principal,
una vez que nosotros hemos construido los objetos de tipo trabajador, pues después de construir el último objeto trabajador y que nos devuelva sus datos desde la consola, pues queremos que nos diga cuál es el ID siguiente. Tal y como está ahora nuestro programa, si lo ejecutamos, pues esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿no? Nos devuelve los datos de cada uno de estos objetos, ¿no? Y lo que busco es, digamos, acá, a continuación, vamos a colocarlo aquí un poquito más, ok. A continuación entonces de esta instrucción, realmente era una flechita lo que quería, sí, a continuación de esta instrucción, de esa que nos da la información de ese último trabajador, pues nos aparezca acá cuál es ID siguiente, pues que en este caso pues sería el ID igual a 5, ¿no? Así que bueno, para ello vamos a construir un método que nos dé esa información. Tengan en cuenta que la variable ID siguiente, esta que tenemos acá en este momento, cierro acá, ¿sí? Es estática, ¿sí? Aquí lo estamos viendo. Teniendo esto en cuenta, lo que haría sería lo siguiente, ¿no? En cualquier punto, no hace falta que sea al final del todo, en cualquier punto dentro de la clase empleado, vamos a construir un método que sea estático, que quedaría de la siguiente forma. Vamos a colocar public, ¿cierto? Para poder acceder a este método desde cualquier otra clase. Concretamente nosotros vamos a acceder a ella desde la clase pruebas, ¿no? A continuación estático, ¿sí? Pues esto le indica, esta palabra indica que esta clase pues va a ser estática, ¿no? Este método va a ser estático, ¿no? A continuación el tipo de datos que va a retornar, ¿sí? Vamos a decir este método que nos va a devolver un string y luego el nombre que le queremos dar a este método estático. Como lo que quiero que haga este método es devolver cuál es el ID siguiente, pues lo voy a llamar, digamos, dame ID siguiente. Correcto. Por ejemplo, ¿no? Abrimos la llamada de método y la cerramos. Entonces la declaración me queda como la ven en pantalla, ¿no? Bien. Como este método tiene que devolvernos un string, Eclipse nos marca un error, ¿no? Debido a que todavía no hemos confeccionado el return, ¿no? Entonces lo que nos va a devolver este método es un string que va a consistir en lo siguiente: el ID siguiente, ¿sí? Es dos puntos y lo vamos a concatenar, ¿sí? Con la variable estática ID siguiente, que creamos en la clase anterior, ¿no? Bien, bueno, aquí ya tenemos un método estático. Esta sería la declaración, ¿no? Ahora, ¿cómo llamamos a este método estático desde la clase pruebas? Pues vamos a ir a la clase pruebas, ¿verdad? Usando aquí el panel outline es bastante más fácil, como ya también lo expliqué, movernos entre métodos, entre campos de clase, ¿cierto? Y en este caso entre clases, porque tenemos dos clases en un único fichero fuente, ¿no? Así que eso nos viene muy bien. Entonces, bueno, nos vamos al método main y pues ya tenemos construidos los ejemplares o las instancias de clase. Tenemos trabajador 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Etcétera, ¿no? También le cambiamos, digamos acá, la sección al trabajador 1, ¿correcto? Y también lo que hicimos en su momento fue imprimir esos resultados, ¿cierto? Y bueno, aquí un estudiante me mencionaba, se comunicó al privado conmigo y entonces me mencionaba que cómo podíamos hacer para, en vez de digamos, no tener que utilizar una sola o varias instrucciones system.out.println para cada uno de esos valores que yo quisiera mostrar, pues en vez de usar 4, usar una sola, ¿no? Entonces, bueno, ya se los voy a mostrar. Voy a quitar esta parte de acá
¿cierto? Entonces es bastante fácil. Se parece mucho a lo que hacíamos en C. Voy a dejar solamente el primer system outprint, ¿cierto? Dándome la información del trabajador 1, pero ahora necesito que me dé la del 2, la del 3 y la del 4. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente: una vez que ya el trabajador 1 nos ha devuelto sus datos, como lo tenemos acá, lo que tenemos que hacer es concatenarlo con un salto de línea. Nosotros vamos a concatenar acá y decimos acá una barra invertida slash n, ¿verdad? Como un retorno de carro, que se llama también, ¿no? Un punto y aparte. Entonces, de esta manera, y también vamos a seguir concatenando. Y digamos, entonces acá será trabajador 2, ¿verdad? Que va a ser la información siguiente. Punto devuelve datos. Pero fíjense que aquí, digamos que es como, me va a quedar allí bastante como fuera de esta parte de la pantalla, entonces prefiero hacerlo por acá, ¿no? Entonces también coloco devuelve. Sin embargo, con trabajador 2, si pongo punto, ya me da el método allí devuelve datos. No tengo que escribir mayor cosa. Luego, pues tendría que hacer lo mismo, ¿no? Digamos acá una instrucción de salto de línea, y aquí colocaríamos trabajador 3 punto devuelve datos, ¿sí? La instrucción más, colocamos acá luego el salto de línea, y por último una concatenación acá con el trabajador 4 punto devuelve datos. Bueno, en este caso ya estaría usando, o lo que estábamos utilizando es una única instrucción system.out.println, ¿verdad? La voy a separar aquí un poquito para que sea mejor. Si guardo los cambios con control S y no tenemos ningún error de sintaxis, vemos acá que es exactamente la misma información que ya teníamos, ¿no? Pero con una sola. Ahora, fíjense que ahora, digamos que quiero utilizar ese método estático que acabamos de diseñar, que de hecho fíjense que ahora lo puedo reconocer porque tiene una S acá, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces podemos, digamos para la variable estática, y tenemos acá para el método, ¿sí? Fíjense que me da mi id siguiente, pues también tiene una S indicándome que el método es estático. Entonces, bueno, vamos a utilizarlo. Diremos también un system, ¿verdad? .println, que con un shortcut, ¿verdad? Si escribimos la palabra CISO y le damos a control espacio, entonces me lo muestra completo. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Acá es que nuestro método es estático, ¿no? Entonces voy a escribirlo acá para que lo puedan, para que lo tengan muy presente, ¿cierto? Fíjense que como es un método estático, este método no le pertenece a ningún objeto. O sea, yo no puedo utilizar un objeto de la clase empleados para poder utilizar el método dime id siguiente, porque es estático. O sea, no le pertenece a ningún objeto, sino que le pertenece a la clase. Por tal motivo, pues yo necesito utilizar primero el nombre de la clase, ¿sí? En este caso voy a colocar empleado, que es el nombre de la clase, correcto, punto, el nombre del método. En este caso sería empleados, correcto, punto, en este caso el nombre, como les digo, ¿no? Dame id siguiente, correcto. Así estaríamos llamando al método. Fíjense que estoy utilizando el nombre de la clase, correcto, y luego estoy colocando un punto y el nombre del método. No estoy llamando a ningún objeto, como decir acá. Fíjense que devuelve datos también es un método, así como es dame id siguiente, pero a diferencia
o la diferencia de estos dos métodos radica que devuelve datos es un método que no es estático y entonces yo lo estoy utilizando con una instancia de la clase. Acá no. Acá el método dame y de siguiente, al ser un método estático, yo no puedo llamar a ninguna de las instancias, a ninguna de estas que yo tengo acá, sino que obligatoriamente tengo que llamar aquí a la clase, porque le pertenece a la clase y no a los objetos. Entonces, bueno, dicho eso, llamo acá a la clase, en este caso empleados, punto. Fíjense que él me está diciendo, como estoy llamando a la clase, él me está permitiendo acceder a las cosas que sean estáticas. ¿Cuáles son las dos cosas? Digamos que yo tengo acá estáticas. Bueno, en este caso, esto todavía no lo hemos visto, que es un tipo enumerado, ¿no? Pero sí me está permitiendo acceder a lo que es ese método estático que me dice dame y de siguiente. O sea, de esta manera he logrado llamar o utilizar un método estático. Clase, ¿sí? Punto, método. Si ejecutamos nuestro programa otra vez, ¿verdad? Control S para guardar los cambios. Fíjense que me está diciendo que en consola ya sí que nos ofrece cuál es el ID siguiente, ¿no? Después de haber construido 4 trabajadores, a cada uno le ha asignado un ID, 1, 2, 3 y 4, pues el siguiente es un 5. Pues esto es un método estático. Hemos utilizado algunas veces, o hemos podido ver o podemos, digamos, ver en la API de Java, así que estoy progresivamente enseñándole su funcionamiento. Vamos a ver si en este caso voy a colocar acá, tengo que colocar una VPN para poderme conectar, ¿cierto? Vamos a colocar aquí Lituania, ¿cierto? Una vez que ya estemos conectados, entonces voy a buscar aquí la API de Java. Vamos a poner aquí correcto. Aquí tengo esta partecita, vamos a ver si me puedo conectar, que me dice un error de conexión, por tanto no me voy a poner a conectar mientras tanto. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, fíjense, ¿no? La clase math digamos que se las menciono porque es muy usada. ¿Por qué? Porque podemos utilizar, digamos, sus métodos para poder calcular raíces cuadradas, para poder calcular, digamos, senos, cosenos, o sea, funciones trigonométricas, funciones racionales. Es decir, tenemos un gran compendio de estas soluciones en forma de métodos que podemos utilizar. ¿Sí? Por lo menos buscamos aquí con control F, buscamos la clase math, ¿verdad? Más temprano que tarde la podemos encontrar. Aquí está, la clase math. Entonces, ¿qué podemos ver acá, no? Voy a quitar primero esta parte para que no me estorbe esos ya indicadores en amarillo, ¿sí? Podemos ver que, y de hecho esto lo vimos en la clase anterior, estuvimos viendo que los campos, ¿sí? Esto que tenemos acá, ¿sí? O esos fields que pertenecen a esta clase, que son estáticos y además son dobles, ¿no? El número E y el número pi, los vimos, ¿no? Y también nos encontramos con un listado, ¿sí? Si bajamos un poquito acá, fíjense que tenemos un sumario de métodos, ¿correcto? Entonces, y fíjense que también todos estos métodos, ¿sí? Son estáticos. Todos los métodos de la clase math son estáticos. Algunos de ellos devuelvan un doble, un float, un int, pero todos son estáticos. Si vamos a echar un vistazo a los más usados, vamos a suponer, vamos a ver, hay muchos, ¿no? Fíjense todos los que podemos usar, pero siempre la constante es que devuelven
digamos, un double o te dan el tipo de retorno, pero siempre son estáticos. Y lo mismo ocurrirá también con los demás métodos, ¿no? Así que bueno, fíjense que esto, ¿qué implica esto? Que hay que utilizar el nombre de la clase para poder llamar al método, ¿no? Y que estos métodos nunca actúan sobre objetos de ninguna clase. Y es lo que nos está ocurriendo, ¿sí? Justamente acá en este momento, ¿no? Lo hemos definido nosotros en este programa. En este caso, digamos, public static string, ¿verdad? Cuando lo definimos, ¿sí? Public static string, ¿sí? Dame el siguiente. Si se fijan, ¿no? Hemos estado utilizando hasta ahora, vámonos al método main, ¿sí? Que y digo que lo hemos estado utilizando constantemente porque desde el día 1 lo hemos utilizado, ¿cierto? Aquí está nuestro querido método main. Entonces, ¿qué sabemos de este método hasta la fecha? Pues sabemos lo siguiente. Sabemos que todo programa de Java comienza a ejecutarse mediante o a partir de este método main, ¿cierto? Sabemos que sabemos que un programa en Java pues puede tener muchas clases, así lo hemos visto, ¿no? Clases que pueden estar en un único fichero fuente, como es el caso que estamos teniendo en este momento, ¿sí? O clases que pueden estar divididas en varios ficheros fuentes. De hecho, eso también lo hemos hecho. Fíjense, déjenme marcárselos por acá. Por ejemplo, aquí tenemos cuando estábamos construyendo el coche virtual, ¿verdad? Teníamos un coche por acá, ¿sí? Que era donde teníamos digamos, el método constructor y donde estábamos utilizando esos coches, ¿correcto? Entonces fíjense que tenemos, bueno, solamente en esas dos, ¿no? Pero fíjense que tenemos varios ficheros fuentes para un solo programa. Podríamos tener 3, 4, n ficheros fuentes que trabajen juntos, ¿sí? Para digamos, un solo programa. Pero fíjense que también les dije que les iba a enseñar cómo poder hacerlo en un único fichero fuente, como es este que tenemos aquí, pruebas Java, ¿no? Que de hecho es una digamos, una clase o varias clases que voy a tener acá, pero son simplemente de pruebas y luego las voy a borrar, ¿no? Ustedes si quieren pues no la borren, simplemente es para que puedan ver que sí también se puede escribir todo en un único fichero, ¿no? Entonces, bueno, todos los programas, independientemente de que sean con un solo fichero fuente o que tengan varios, todos arrancan a partir o todos inician en este método que tenemos acá, que es el método main, ¿verdad? En la clase principal, ¿sí? Que es la clase pública y es la clase que contiene el método main. Así que todos los programas en Java sabemos que inician por el main. También sabemos que este método main no devuelve ningún dato, es decir, no devuelve ningún elemento, es decir, no tiene una instrucción return. Por eso se le agrega el modificador void, correcto, él no devuelve nada. Eso indica que no devuelve nada, pues. Tiene el modificador de acceso público, como les mencioné. ¿Para qué? Para que se pueda acceder a este método main desde fuera, ¿sí? De esta clase donde está definido. En este caso, pues para que se pueda acceder desde fuera de la clase pruebas. Y ya lo último, pues lo que nos quedaba por aprender era el significado de esta palabra dentro del método main, static, ¿sí? Pues esto indica que el método main es estático y eso implica todo lo que hemos explicado hasta ahora. El método main no actúa sobre ningún objeto. Evidentemente, es que como todos los programas Java comienzan desde el main, ¿sí? Comienzan desde acá. Entonces, nosotros cuando comenzamos un programa Java, pues no hay ningún objeto construido. Es decir, cuando le damos al play de Eclipse, en ese momento, el flujo de ejecución inicia acá. Va al método main. En ese momento no hay ningún objeto construido. Es más, es el método main el que se encarga de construir esos objetos.
Por ese motivo es estático, ¿sí? Porque cuando comienza a ejecutarse ese programa no hay ningún objeto. Y como no hay ningún objeto construido, este método debe de poder ser utilizado sin la necesidad de objetos. Y ahí está pues lo que implica que ese método sea estático. Al comienzo del curso, pues que para el principio, digamos, o en principio, cuando empezamos a estudiar Java, hay que tomar algunas cosas como dogma de fe, ¿no? Porque muchas de las instrucciones que utilizamos al principio, pues no la entendíamos, ¿no? Pero hasta hoy hemos estado utilizando este método público estático void llamado main y no sabíamos en su totalidad por qué estaba construido de esa manera, ¿no? Constantemente lo hemos estado utilizando, pero ahora sí que lo sabemos. Y por cierto, ¿no? El método main recibe parámetros, ¿no? Aquí los vemos. Eh, y básicamente lo que está recibiendo de forma concreta, está recibiendo un array, así como lo vemos aquí, ¿sí? Un array, al cual se le ha llamado args, y es un array de tipo string, es lo que está recibiendo por parámetros. Entonces, bueno, vamos a ver también un poquito más adelante que cómo utilizando el compilador de Java podemos pasar a cualquier método main una serie de parámetros que no son necesariamente estos que tenemos aquí. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. De hecho, vamos a ver también lo que es la sobrecarga de constructores, y ya al tener, digamos, ese concepto de lo que es la sobrecarga de un constructor, pues vamos a entender mucho mejor eso que les acabo de mencionar, que también podemos pasar otros parámetros al método main. Entonces, bueno, yo les dije y espero que lo recuerden, que al principio del curso les dije que se iba a ir haciendo la luz, ¿no? Porque de principio, cuando se ve una instrucción como esta y les digo, bueno, confíen en mí que poco a poco se va a ir entendiendo, pues era eso, ¿no? Era eso, que en algún momento se iban a ir entendiendo las cosas, y no solamente esta parte, ¿no? Sino que algunas otras. Entonces, porque bueno, a eso me refería. Déjenme un segundito por acá. Ok, disculpen, continuamos. Otro detalle también muy importante de los métodos estáticos es que estos métodos no actúan sobre campos de ejemplar o campos de clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos un momentico al método que acabamos de confeccionar, ¿sí? Que se llama ID siguiente, ¿sí? Y este método estático nunca podría acceder a los campos de clase, es decir, a las variables que hemos ido declarando, es decir, estas que están acá, a no ser que la variable o la constante a la que quiera acceder sea también estática, ¿sí? Fíjense que nuestro método estático está accediendo, ¿sí? En este punto, de alguna forma, a la variable id siguiente. Pues esto lo puede hacer gracias a que id siguiente es estático. Entonces, bueno, para hacer un resumen, digamos, de todo lo que implica que un método sea estático y las características que tenga el mismo, pues vamos a verlo en una pequeña tabla para que quede claro, ¿no? Muy bien, las características de un método estático las podríamos resumir pues en que no actúan sobre objetos, ¿sí? Déjenme colocarlo por acá. Aquí tenemos, no actúan sobre objetos. A ver, lo voy a colocar en un color que sea mejor. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Ellas no actúan sobre objetos, no acceden a campos de clase, o sea, no acceden a variables o constantes declaradas en la clase, a menos que éstas sean también static, ¿no? Y que, muy importante, para llamar estos métodos se utiliza el nombre de la clase, punto, y el nombre del método. Por ejemplo, mat.poll o mat.sqrt, ¿sí? O mat.sql. Bien,
Entonces, vista esta parte, pues digamos que ahora vamos a trabajar con lo que es la sobrecarga, ¿sí? Porque ese fue el otro punto en el cual también mencioné que íbamos a poder ver el día de hoy, correcto. Entonces sería la parte de la sobrecarga de constructores, ¿no? Así que bueno, vamos a ello, tal cual como lo habíamos colocado en este momento. ¿Okay? Muy bien. Fíjense, vamos entonces a hablar de lo que es la parte de sobrecarga de constructores. Así que, y bueno, entonces este es, digamos, ¿qué es esto, no? Esto de la parte de sobrecarga de constructores. Pues como su nombre lo indica, consiste en crear varios constructores dentro de una clase. Ya sabemos que los constructores lo que hacen es encargarse de dar un estado inicial a nuestros objetos, ¿no? Pues es posible elegir qué estado inicial le queremos dar a nuestras instancias, a nuestros objetos, creando varios constructores dentro de la clase correspondiente. Vamos a verlo sobre la práctica también, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a Eclipse nuevamente y lo primero que voy a hacer realmente es eliminar ya esta clase de prueba, que ya no me vale, no la voy a seguir utilizando. ¿Sí? Le voy a dar acá un delete. Ya les había mencionado, les había advertido que en algún momento la iba a eliminar, ¿no? Y si están siguiendo los videos, pues a la par que yo, si quieren también la pueden dejar, ¿no? Pero a mí, para que no me estorbe, la voy a quitar. Entonces, bueno, voy a centrarme en la clase o en el fichero uso empleado, ¿sí? En el cual ya hemos estado trabajando. Entonces recordemos un poquito cómo estaba construida, ¿cierto? ¿Qué era lo que tenía pues este fichero? Pues si recuerdan, en este fichero teníamos dos clases. Teníamos la clase principal, a la que denominamos uso empleado con su método main, y luego teníamos debajo una clase empleado con un constructor, ¿verdad? Lo que hacía esta clase empleado era construir objetos de tipo empleado, y para ello utilizaba un constructor que le daba un estado inicial. En este estado inicial, a cada uno de los empleados se les proporcionaba un nombre, un sueldo, todo esto por parámetros, ¿verdad? Y luego, utilizando la clase predefinida en la API Gregorian Calendar, ¿sí? Lo que hacíamos también era establecer una fecha de entrada en la empresa, ¿no? Y eso se almacenaba en la variable data o alta contrato, esta que teníamos acá. A este constructor le teníamos que pasar por parámetros pues 5 datos, ¿no? El nombre, el sueldo, año de alta, mes de alta y el día de alta. Después con esto construíamos el objeto. Y luego pues esta clase también tenía una serie de métodos de tipo getter, correcto, y setter. Pues teníamos un setter, ¿verdad? Para poder aumentar el sueldo. Era este que teníamos acá de todos los empleados. Y los métodos getter para que nos devolvieran información, que nos daban el nombre, el sueldo y el alta de contrato, ¿no? Y luego las variables encapsuladas con el modificador private correspondiente. En la clase principal lo que hicimos en ese momento era crear un array, y dentro de cada una de las posiciones de ese array pues metíamos o almacenábamos los objetos de tipo empleado. Y después, una vez que teníamos ya nuestro array con bucles for each, por un lado subíamos el sueldo de los empleados y por otro lado imprimíamos en consola la información de cada uno de los empleados. Bueno, dicho esto, nos vamos a ir a la clase empleado y vamos a ver qué consiste esto de la sobrecarga de constructores, ¿sí? En la clase empleado. Segundo, por favor. Ok, disculpen, un pequeño break para obtener una información de la oficina. Pero bueno, ya estamos por acá. Recordemos entonces que un constructor tiene la característica principal o fundamental de que debe llevar el mismo nombre de la clase a la que pertenece, ¿no? Esto es lo que diferencia a un método constructor de un método que no es constructor, ¿no? Por lo menos aquí, dame nombre no es constructor, ¿no? Pero empleado sí que lo es, porque coincide
en su nombre con la clase. Además, un constructor no lleva ni void ni tampoco debe devolver ningún tipo de datos. Una sobrecarga de constructores implica que una misma clase pueda tener varios métodos con el mismo nombre de la clase, ¿no? Es decir, varios constructores. Eso sí, en el caso de que vayas a utilizar la sobrecarga de constructores, pues los métodos constructores deberían tener diferente número de argumentos. Es decir, puedes tener en este caso varios constructores con el nombre empleado, pero lo que no puedes tener es varios constructores con el nombre empleado que reciban el mismo número de parámetros y además el mismo tipo, porque daría error, ¿no? Perdón, disculpen acá. Muy bien. Dicho esto, ¿y por qué? Nos sale la pregunta, ¿por qué crear varios constructores? ¿Qué necesidad hay de esto? Bueno, pues la necesidad surge cuando surge, digamos, cuando quieres darle a tus objetos, ¿sí? Diferentes estados iniciales, ¿no? Tal y como lo tenemos ahora mismo, pues un único constructor, lo que estamos haciendo es que nuestros objetos de nuestro tipo de empleado tengan todos un nombre, un sueldo, ¿sí? Y una fecha de entrada en la empresa, ¿no? Pero pónganse en la primera situación de que desconocemos, por ejemplo, el sueldo de uno de los empleados porque acaba de entrar o por cualquier razón, ¿no? Y también desconocemos realmente la fecha en la que entró, ¿no? O la fecha en la que debemos darle o registrar en la que esta persona entró. Y esto podría pasar por diversas situaciones, ¿no? Tan solo vamos a imaginar que sabemos el nombre. Entonces en ese caso no podemos darle un estado inicial dándole o utilizando este método que tenemos en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué le podríamos pasar por parámetros si no los conocemos, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos crearlo? En ese caso lo que hacemos es construir otro método que sirva para darle un estado inicial diferente. Y eso decimos public, el nombre de la clase, en este caso empleado. ¿Sí? Hasta aquí perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es determinar qué número de parámetros va a recibir este constructor. Imaginen que tan solo conocemos de alguno de los empleados su nombre. Pues en ese caso vamos a decirle a este método constructor que va a recibir, sí, por parámetros un nombre, ¿no? Vamos a decirle no. Sí, y lo único que vamos a hacer, si escribimos acá bien, string, ¿sí? Digamos entonces que le vamos a dar un valor inicial, ¿sí?, a la variable nombre, diciéndole que va a ser igual a num. Es decir, lo mismo que hicimos en el constructor en su momento, pero tan solo utilizando, en este caso, pues la variable nombre, ¿no? Nada más. Bien, esto que tenemos en pantalla en Java es perfectamente posible y es lo que se llama sobrecarga de constructores. Varios constructores dentro de una misma clase, ¿sí? Si se fijan, el primero recibe 5 parámetros y este nada más uno. Si a la hora de construir este segundo constructor que tenemos acá nos hubiese dado, no sé, el mismo número de parámetros, a la hora de usar el mismo número de parámetros que el anterior, ¿sí?, eso daría un error. ¿Por qué? Porque el compilador Java no sabría exactamente cuál de esos dos constructores empleados tiene que llamar, ¿no?, a la hora de construir el objeto de turno. ¿Cómo distingue el compilador de Java cuándo utilizar un constructor o cuándo usar otro? Pues depende de cómo llames a ese constructor. Es decir, ¿sí?, en la clase principal, uso empleado, dentro del método main, nosotros tenemos un array, ¿no?, al cual llamamos en su momento mis empleados. Ese array utilizaba o guardaba objetos de tipo empleado. Y a la hora de almacenar los objetos, llamábamos al operador, ¿no?, al constructor con el operador new. Aquí está. Y también le pasábamos 5 argumentos: el nombre, el sueldo, el año, el mes y el día.
Si nosotros creásemos otro empleado más y lo almacenamos dentro de este array, bueno, primero lo que tendríamos que hacer es decirle que en vez de 3 son 4, ¿no? Los que quiero que almacene. Entonces, y a continuación nos iríamos debajo del último empleado y decimos lo siguiente, ¿no? Mis empleados, sí, de 3 va a ser igual a new correcto. Y aquí es donde surge la duda, porque estamos llamando al constructor, pero tenemos dos constructores, ¿no? Bien, ¿a cuál de los dos vamos a llamar? Pues depende de los argumentos que le pasemos, ¿no? Si le vamos a pasar 5 argumentos, tal como lo hemos hecho con los objetos anteriores, pues estaremos llamando al primer constructor, como el que hicimos hace unas cuantas clases atrás, ¿no? El día lunes. Sin embargo, si yo solamente le paso pues un único parámetro, como por ejemplo Antonio, por dar un ejemplo, ¿verdad? Antonio, no sé, Fernández, y lo dejo así, ¿no? Bueno, me falta la tilde de la A, ¿no? Pero bueno, no importa. Tan solo esto, ¿sí? Pues lo que estamos haciendo es llamar al segundo constructor, y la forma, el compilador y el intérprete de Java de distinguir a qué constructor estamos llamando no es ni más ni nada menos que por el número de parámetros que le estamos pasando. Si le pasamos 5, ya sabe nuestro compilador y nuestro intérprete que estamos llamando al primer constructor. Si le pasamos únicamente un argumento, pues ya sabe que estamos llamando al segundo constructor. Si le pasamos un número diferente de argumentos, que no sea ni 5 ni 1, por ejemplo le pasamos 2 argumentos o no le pasamos ninguno, pues en ese caso estaríamos teniendo un problema, ¿no? Porque nuestro compilador y nuestro intérprete no sabe a cuál de los dos constructores estamos llamando. Pero esto así en principio funciona perfectamente. Lo único que ocurre es que acabamos de crear un objeto de tipo empleado al cual le hemos dado un estado inicial diferente. Y el estado inicial diferente consiste es que, a diferencia de los otros objetos de tipo empleado que tienen nombre, sueldo y fecha, este solamente tiene nombre. Con lo cual, si ejecutamos nuestro programa, pues debería salirnos en consulta o en consola, perdón, la información de todos ellos. Pero mientras que los 3 primeros, ¿sí?, tienen toda la información completa, pues este último objeto va a tener un nombre, pero va a tener un sueldo igual a 0 y va a tener una fecha inicial igual a 0. Con lo cual, si ejecutamos el programa, quitamos esto de aquí, pues allí nos dice, ¿no? Nos dice efectivamente que es así. Fíjense, de hecho, los primeros trabajadores tienen toda la información, pero el último trabajador tan solo tiene nombre, ¿sí? No tiene sueldo y no tiene fecha. Le dije que el sueldo iba a ser igual a 0 y que la fecha también, ¿no? La fecha en realidad no va a ser igual a 0 porque la fecha no la estamos almacenando en un tipo primitivo, si recuerdan ese valor, ¿no? No lo estamos almacenando en ningún string, ni un int, ni en nada por el estilo, ¿no? Lo estamos almacenando realmente en un elemento de tipo date, correcto. Y eso, recuerden que es un objeto, ¿no? Si tú no le das un valor inicial a una variable de tipo objeto, pues esa variable vale null o vacía, ¿no? Y es lo que nos está diciendo acá. Bueno, pues claro, como no sabemos el sueldo ni la fecha de este trabajador, pues evidentemente no se le estamos dando, ¿no? Pero hemos construido un objeto de tipo empleado, el cual tiene un estado inicial diferente. Y en eso consiste la sobrecarga de constructores. Muy bien. Más cosas acá. Digamos ahora que se nos sale la duda. ¿Cuántos constructores podemos crear por clase para darles diferentes estados iniciales a nuestros objetos?
pues yo he llegado a crear bastantes constructores y nunca he encontrado un límite. No tiene límite en realidad, siempre y cuando te tomes la molestia de que todos tus constructores reciban un número de parámetros diferentes, ¿no? Como lo tenemos acá. Fíjense que aquí me aparece una C y una C. Fíjense que es exactamente el mismo nombre. Son constructores ambos, pero reciben diferentes números de parámetros. Y ahora vamos a ponernos en la siguiente situación. Dentro de este programa nosotros tenemos que ir creando una serie de trabajadores. Entonces de algunos de ellos sí que tenemos toda la información, pero de otros no tenemos toda la información. Es decir, solamente tenemos el nombre, lo que acabamos de hacer. Pero este resultado que hemos obtenido, pues básicamente no nos gusta mucho, ¿no? Es decir, para aquellos empleados de los cuales no tenemos toda la información, pues no queremos que nos ponga sueldo igual a 0 y no queremos que nos ponga que la fecha es null. Lo que queremos realmente es que nos dé una serie de datos por defecto. Es decir, aquellos empleados de los cuales no tengo información del sueldo ni la fecha, pues les dé, por ejemplo, un sueldo base, no sé, por decir, no sé, 3.000, y una fecha predefinida, por ejemplo, que sea el 1 de enero del año 2022, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues habría dos formas. A la hora de crearnos los objetos de turno, ¿cierto? Cuando estamos acá en, digamos, en el método main, ¿correcto? Entonces, y estamos creando las instancias, pues si desconoces el dato, pues podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos hacer acá, imaginen que de este objeto desconocemos la información y pues aquí decimos que 3.000, ¿verdad? Que ese sería el sueldo y podríamos decir, bueno, mira, el año es el 2022, ¿cierto? Y a continuación el mes, ¿verdad? 01. Esto es lo que podríamos hacer, ¿no? En ese caso en concreto. Pero imagínense que necesitan o que tienen que crear muchísimos empleados. No 4 como hemos tenido aquí, sino, no sé, 400. Y esos 400 empleados que tienen que crear, pues hay muchos, no sé, tal vez 250, 300, de los cuales desconoces el sueldo y la fecha. O sea que cada vez que estamos creando un objeto de estos que tenemos acá, tienes que tomarte la molestia de pasarle esos parámetros, ¿sí? En el caso de que solamente tuvieras un solo método constructor, ¿no? Que es el primero que hicimos. Hay otra solución para estos casos. En el caso de que tú quieras, pues darle siempre los mismos valores al sueldo y a la fecha de los objetos que desconoces, esta información, lo que haces es utilizar el this, ¿sí? Ya hemos visto un uso, ¿sí? Para, digamos, la palabra reservada a this, ¿no? Si no recuerdo mal, digamos acá en público empleado, ¿verdad? El constructor, ¿sí? Llegamos a explicar, ¿verdad? Que cuando el nombre del parámetro de un método, ¿sí? Imaginemos el constructor, ¿no? Que vamos a poner ese ejemplo aquí. Que este señor que está acá, que es el parámetro que me están pasando, sea igual, ¿sí? Sea igual a, digamos, o que coincide con el nombre que le hemos dado a una variable dentro de la clase, como lo tenemos acá, ¿sí? Utilizábamos delante de esto, ¿sí? El this, ¿sí? Simplemente fíjense que ya se quitan los errores. Con eso era lo que conseguíamos que el this referenciase a la variable de la clase, ¿sí? Como de hecho se pueden dar cuenta, la tengo chequeada aquí, ¿verdad? Si hago esto, ¿sí? Fíjense que hace referencia, ¿sí? Al nombre, ¿sí? De la clase, mientras que si me paro acá, ¿sí? Y chequeo, fíjense que me va a hacer referencia a lo que me está llegando por parámetro, ¿no? Entonces, eso lo vimos en clases anteriores, ¿no? Voy a dejarlo como estaba realmente. Bueno, pero hay otro uso que se le puede dar al this, ¿no? En este caso, aparte del que les acabo de plantear, ¿no? En el caso de que, digamos, que queramos construir objetos de los que desconocemos algunos de los datos y que esos datos sean iguales a eso, pues para esos objetos haríamos lo siguiente.
En este segundo constructor voy a borrarlo de nombre igual a none y voy a utilizar el this directamente, ¿sí? Una vez que escribo esto, pues voy a decir, digamos, none, dentro de paréntesis por supuesto, ¿sí? A continuación 30.000, que es el, o 3.000, que es el sueldo que le quiero dar a las personas a las cuales desconozco el sueldo, ¿sí? O lo que le quiero dar por defecto a esos objetos o empleados que van entrando, ¿sí? O los que de los cuales desconozco el sueldo. Voy a decir 2022, que sería el año de entrada, 01, que sería el mes de la entrada, ¿sí? Y 01, que sería el día de la entrada, ¿no? Y a continuación el punto y coma, para que no, el compilador no se queje, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí el this? Bueno, cuando nosotros utilizamos el this dentro de un constructor, como por ejemplo en este caso, el this lo que hace automáticamente es llamar al otro constructor. Es decir, que este constructor de acá llama al otro constructor, es decir, a este que tenemos aquí, ¿sí? En este caso es muy fácil porque tan solo tenemos otro constructor, ¿sí? Tal como lo estamos viendo acá. Bien, si tuviésemos más constructores, pues a cuál de ellos tendría que llamar el this, ¿no? Ahí, pues básicamente allí, tendría que llamar al que coincida con el número de parámetros que estamos pasando por acá, ¿no? En definitiva, perdón, lo que está haciendo esta instrucción this es llamar al otro constructor, ¿sí? Y pasarle los parámetros correspondientes. De tal forma que lo que se almacene, ¿sí? Dentro de esta variable, dentro de none, va a pasar a almacenarse dentro del parámetro none, pero del otro constructor. Este 30.000 se almacenaría dentro de SUE del otro constructor, el 2022 se almacenaría en el año, el 01 se almacenaría en el mes, ¿sí? Y el otro 01 en el día. ¿Y esto qué implica? Bueno, esto implica que a la hora de construir nuestros objetos, volvemos otra vez al main, ¿sí? Nos podemos ir por aquí por el panel Outline, ¿sí? Entonces, en el caso de que tengamos que construir muchos objetos de tipo empleado, como este que tenemos acá, ¿sí? Que hemos creado, digamos que solamente tenía nombre, ¿cierto? Control S, pues automáticamente ya le va a dar los valores correspondientes por defecto, ¿no? Entonces esto es muy cómodo porque ya no se tienen que tomar la molestia de pasarle ustedes los parámetros, ¿no? Entonces sino que simplemente ya están por defecto. Ahora mismo, ¿cómo funcionaría este programa, ¿no? Para poder interpretarlo. Bueno, a la hora de ejecutar el programa, aquí detecta que estamos usando el constructor de los 5 parámetros, ¿no? Aquí también, ¿sí? En los 3 primeros. Pero al llegar a este objeto, como solamente le estamos pasando un solo parámetro, ¿sí? Él detecta que está utilizando el segundo constructor, ¿cierto? Con lo cual, el código automáticamente se viene para este constructor, ¿sí? Y lo que hace es nada más entrar en el segundo constructor, recibir el nombre por parámetro, ¿sí? Que lo hemos puesto en none. Luego llega luego lo que hace es llamar, ¿sí? Al otro constructor que tenemos en la parte de arriba, y una vez que llama al otro constructor le da los parámetros necesarios y ya hace su trabajo. Con lo cual, si ejecutamos el programa en este momento, ¿sí? Me va a decir, mira, nos sale lo mismo que antes, pero Antonio Fernández tiene que tener un sueldo diferente, ¿verdad? Que va a ser 31.150. Recuerden que hay una función que sube el sueldo, ¿verdad? A cualquier empleado que entra, correcto. Y tiene que tener una fecha predefinida, ¿no? Que va a ser el 1 de enero de, en este caso, el 2022. Y ya sabemos que esto, ¿no? ¿Sí? Con un bucle for each le estamos subiendo el sueldo, ¿no? Así que ya debemos saber eso.
aquí, ¿no? Sube sueldo. Entonces, bueno, ya tenemos entonces nuestros objetos con los valores correspondientes, pero de este empleado del cual desconocemos su sueldo y su fecha de entrada, pues le estamos dando los valores por defecto, ¿no? Ese que estamos viendo en ese momento. Muy bien. Eh, bien, en esto consiste la sobrecarga de constructores. Más cosas que podemos hablar de los constructores. Bueno, se pueden llegar a crear, aunque no tiene mucho sentido ni tiene mucha utilidad, pero por poder se puede. En nuestro ejemplo, pues no tendría sentido, ¿no? Pero es bueno también que lo sepan. Podemos crear una clase que no tenga constructores, ¿no? Digamos que voy a comentar los dos constructores. Esto es simplemente como para que se vea, ¿no? Aquí, este que tengo acá, public empleado, y este public empleado, pues también lo voy a comentar. Ok. Es decir, una clase empleado, la cual no tenga constructores, simplemente tenga los métodos, fíjense cómo se ve acá, los métodos getter y setter correspondientes. Desde luego, ¿no? En nuestro ejemplo, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero en el caso de que exista en Java una clase que exista programada de esta forma, una clase sin constructor, pues lo que estamos haciendo es usar el constructor por defecto. Vamos a ver, podríamos tener por aquí. Ok. Entonces, ese constructor por defecto, pues es uno que tendrá el mismo nombre, ¿sí? De la clase y no recibe parámetros. Y además, pues como no hemos programado ningún constructor, pues ese constructor en principio va a estar vacío, ¿no? Es decir, no va a tener absolutamente nada dentro de sí, ¿no? Sería algo como esto. No le va a dar ningún estado inicial en concreto. Esto se podría hacer claro, ¿no? Que si nosotros en nuestro ejemplo pues quitamos los dos constructores, pues vaya que va a haber un verdadero lío, problema acá, ¿cierto? Porque está claro que en el ejemplo del main no podemos utilizar el constructor tal como lo estamos viendo, ¿no? Sino que deberíamos obviar, ¿no? Los parámetros en todos ellos. Ya digo que no tiene mucho sentido nuestro ejemplo, ¿no? Pero de poder se puede, ¿no? Sería lo mejor. A lo mejor es un poco raro encontrar texto en Java, ¿no? Pero como les digo, de poder se puede. A lo mejor en otros casos sí que tiene sentido, ¿no? De momento, si ejecutamos este programa tal y como lo tenemos, él va a funcionar, ¿no? Simplemente que nuestros empleados en estos momentos no tienen nombre, ni tienen sueldo, ni tienen fecha, ¿no? Por eso que decía que es como que un poquito inútil, ¿no? Pero fíjense que de poder sí me da una respuesta. Ok. Fíjense que estamos utilizando con el operador new el constructor por defecto, ¿sí? Y sin embargo, en nuestra clase empleado, pues no hay tal constructor. O sea, estamos utilizando un constructor que no estamos viendo aquí, ¿cierto? Entonces, pues Java entiende que al no tener ningún constructor, ¿sí? Dejamos al constructor por defecto. Pues por efecto, al dejar esto, no nos da ningún error de compilación porque estamos llamando al constructor por defecto, ¿sí? Pero pues no nos da ninguna información para ninguno de los objetos. Sin embargo, los objetos están creados. Lo único que no tienen ni sueldo ni fecha. Entonces eso es lo que se llama un constructor por defecto. Igual que hacemos sobrecarga de constructores, esto es varios constructores con el mismo nombre, pero con diferentes parámetros. También existe en Java la posibilidad de hacer lo que se llama sobrecarga de métodos, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, pero en vez de tener, vamos a suponer aquí en dame nombre, ¿sí? ¿Sí? En vez de tener, tú puedes tener en un programa de Java un método o varios métodos con el mismo nombre, siempre y cuando reciban diferentes números de parámetros. Pues eso se llama sobrecarga de métodos y lo haremos en un ejemplo más adelante.
Bueno, entonces en este momento vamos a ver también lo que, digamos, es la parte de la herencia, ¿sí? Déjenme preparar esta partecita acá y lo vamos a ver exactamente a continuación. Bueno, acá vamos a comenzar a abordar la que quizás sea la característica más importante de la programación orientada a objetos, ¿no? Y también estoy casi seguro que es la más potente, ¿no? Y es el tema de la herencia. La palabra herencia a todos nos suena, ¿no? Y enseguida la asociamos con un concepto de la vida real, ¿no? Pero ¿qué es esto de la herencia en el mundo de la programación? Bueno, pues la herencia en programación, en definitiva, es lo mismo que en la vida real, ¿no? Si recuerdan hace algunas clases atrás, ¿no? Dijimos que la programación orientada a objetos no es ni más ni menos que trasladar lo que ocurría con los objetos de la vida real al mundo de la programación, ¿no? Para que el lenguaje de programación resultara como lo más fácil posible, ¿no? Pues a una persona humana. El tema de la herencia pues sigue siendo lo mismo, es trasladar lo que es la herencia en la vida real al mundo de la programación. Pues en la vida real, pues tal vez digamos que si intentásemos representar una familia sencilla, una familia tipo, pues estarían los abuelos, a continuación estarían los padres y luego por debajo de los padres estarían los hijos, ¿no? Sean los que sean, ¿no? 1, 2, 3 o 7. ¿Y qué ocurre en la vida real en estas circunstancias? Bueno, lo que ocurre es que el abuelo pues puede tener una casa, ¿no? Pues cuando el abuelo tiene una casa, pues esa casa más o menos viene a ser también pues del papá, porque tarde o temprano pues la va a heredar, con lo cual disfrutará, usará la casa y también pues tarde o temprano esa casa pasará a ser parte de sus hijos, ¿no? Evidentemente si no ocurre nada extraño de por medio, ¿no? Que la casa se venda o que se prenda fuego y se destruya, ¿no? Es decir, si todo sigue el curso normal de las cosas, pues esa casa pasará pues por el padre primero y después por los hijos. Con lo cual eso quiere decir que los hijos tarde o temprano disfrutarán de la casa que es del abuelo. Lo mismo ocurre con el padre, ¿no? El padre puede tener un buen carro, ¿verdad? Y si no ocurre nada y el carro pues no queda obsoleto, pues que es muy probable que realmente así ocurra, ¿no? Pero imaginen que el carro es un buen carro, ¿no? Y no va a quedar obsoleto con el paso del tiempo. Pues tarde o temprano ese carro pues pasará también a formar parte de los hijos, ¿no? Es decir, los hijos heredarán ese carro del papá y también heredarán la casa del abuelo. Luego, a su vez, pues los hijos también van a tener cada uno sus propios objetos personales, ¿cierto? Es decir, mi hijo puede tener una bicicleta y el otro puede tener una moto, ¿no? Con lo cual, pues, en definitiva, resulta que los más bienes tienen en su poder van a ser los hijos, ¿no? O sea, los que tenemos ahí marcados como hijo 1, hijo 2 e hijo 3. Porque aparte de tener sus propias pertenencias, pues también pueden contar con el bien del abuelo, que en principio pasará por el padre, pero tarde o temprano, ¿verdad?, va a llegar a ellos. Con lo cual, pues los hijos van a poder acumular, además de sus bienes, los que hereden del abuelo. Y lo mismo ocurrirá con el coche del padre, ¿no? Pues el carro del padre, tarde o temprano, pues lo heredarán los hijos. Con lo cual, los que están, digamos, en el extremo inferior de esta cadena, en la parte inferior de esa cadena, o de ese árbol genealógico, pues en definitiva son aquellos que van a disfrutar de más número de objetos y de bienes personales, ¿no? Eso es lo que ocurre en la vida real. Esto, digamos, en una familia idílica, ¿no? En la cual no ha ocurrido ninguna desgracia, ¿no? Luego, pues, esto desafortunadamente no siempre ocurre así, ¿no? Y hay problemas con las herencias, hay peleas entre los hermanos, hay denuncias de por medio, cosas así, horrible. Bueno, pero en el caso de que fuese una familia idílica, pues esto sería lo que se sucede, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo que tenemos que llevarnos este concepto a el código de programación. Cuando hablamos de herencia en programación orientada a objetos, lo que estamos haciendo es ni más ni menos trasladar esto que hemos visto
pues al código de programación. ¿Con qué objetivo? Pues con un objetivo muy importante, que es lo que se denomina, digamos acá, voy a escribirlo, voy a poner aquí, y se denomina, voy a escribirlo acá, ¿sí? Y es súper importante, vamos a darle otro color porque aquí no se va a ver. Aquí, digamos, reutilización de código, ¿verdad? Okay. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Si nos llevamos la herencia al código, pues deben recordar, seguro, a ver, aquí se tarda un poquito. ¿Sí? Deben recordar que en su momento creamos una clase llamada coche, ¿no? Y ya implicábamos, o ya explicamos más o menos lo que eso que implicaba, ¿no? Tener una clase coche. El crear una clase coche, pues me permitía después crear instancias pertenecientes a la clase coche u objetos a la que pertenecen a esa clase coche, ¿no? Que viene a ser lo mismo. Instancia, ejemplar, objeto de la clase coche. Y si recuerdan también, cuando nos pusimos manos a la obra y creamos en la práctica esa clase coche, pues a esa clase coche le dimos una serie de características, ¿no? ¿Sí? Ese objeto, digamos, de tipo coche iba a tener una cantidad de ruedas, una cantidad de largo, un ancho, un motor, etcétera, ¿no? Y también esa clase tenía un constructor. El constructor pues se encargaba de darle un estado inicial a los objetos de tipo coche, es decir, todas las instancias u objetos pertenecientes a la clase coche pues debían tener 4 ruedas, debían de tener el mismo largo porque compartían plataforma, ¿no? El mismo ancho y el mismo motor y el mismo peso también, ¿no? De la plataforma. Ese es el estado inicial que le dábamos a nosotros en la clase coche. Pues imaginen que después de hacer esto, y de hecho estas clases nosotros las tenemos guardadas en Eclipse, ¿no? Bueno, yo por lo menos no las he guardado y espero que ustedes tampoco. Después de hacer todo esto y de comprobar que funciona, pues con el tiempo resulta que nos vemos en la necesidad de crear otro tipo de objeto, otra clase. Y esa clase, digamos que va a ser la clase furgoneta. Es decir, nos surge una necesidad de crear un objeto que es parecido a los que hemos creado, pero no es exactamente igual. Si nos vemos en esa necesidad de crear un objeto de tipo furgoneta, ¿qué haríamos? Podríamos utilizar la clase coche para hablar o para poder especificar las características de la furgoneta. Pues sí, pero no estaríamos haciendo 100% fielmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una furgoneta no es exactamente lo mismo que un coche, ¿no? Cierto es que una furgoneta comparte gran parte de las características que tiene un coche, pero luego tiene sus propias características que la hacen única y que la distinguen de lo que es un coche. Por ejemplo, una furgoneta es cierto que tiene 4 ruedas. Perfecto. Una furgoneta, suponiendo que provenga de la misma plataforma que los coches de arriba, pues también tendrá el mismo largo, puede ser que también tenga el mismo ancho, del mismo alto no, pero el largo y el ancho puede coincidir. Incluso puede tener el mismo motor. El peso de la plataforma, es decir, la base de los 3 vehículos, tanto de los coches como la furgoneta, puede ser la misma. Y luego, pues esa furgoneta pues podrá tener un color, un peso total y también asientos de cuero y podría tener climatizador. Pero también es cierto que además de estas características que la furgoneta comparte con un objeto de tipo coche, también tendrá sus características únicas del objeto de furgoneta y que un coche, perdón, no vamos a tener nunca. Es decir, una furgoneta puede tener una capacidad de carga que, si bien es cierto, un coche pues también tiene una capacidad de carga en su maleta, pero no se utiliza para un coche para cargar objetos, ¿cierto? Sino para cargar personas. Y una furgoneta pues también puede tener unos asientos extra, ¿verdad? Digamos, en un coche pues solamente caben 5 personas, ¿no? Eh, de hecho, no sé, podríamos tener
otro tipo de vehículos, incluso, no sé, como un camioneta, por decir algo, que va a ser inclusive diferente al coche o a la furgoneta y tendrá otras características diferentes. Entonces tendríamos que hacer otra clase totalmente diferente a la clase coche y a la clase furgoneta. Correcto. Pero dejemos eso de lado, ¿no? Centrémonos en la furgoneta. Entonces, digamos que esa furgoneta, si imaginen, o sea, estoy seguro que se han montado todos en una, ¿no? Eh, pues se pueden montar más de 5 personas, ¿no? Una furgoneta, pues si tienen los asientos debidamente colocados, pueden viajar 7 9 o incluso más personas, ¿no? Y esas dos son características extras que tiene el objeto furgoneta, es decir, una capacidad para tener o para transportar carga y, y una cantidad de plazas extra que ambas características no las tiene un coche, ¿sí? De igual forma, ocurría con la herencia en la vida real, ¿no? Es decir, si retrocedemos un poco y nos vamos a la diapositiva anterior, es cierto que el abuelo no tiene ni el objeto moto ni el objeto bicicleta. Pues lo mismo ocurre, eh, digamos, un segundito, eh, o sea, podemos hacer lo mismo con nuestros objetos coches y furgoneta, ¿no? Una furgoneta sí que tiene rueda, largo, ancho, motor, etcétera, pero un coche nunca va a poder tener las plazas extras ni una capacidad de carga, ¿cierto? Entonces, si nos vemos en la necesidad de crear una clase para empezar a construir furgonetas, pues bueno, lo podríamos hacer exactamente lo mismo que hicimos con el coche, es decir, creamos una clase a la cual podríamos llamar furgoneta y dentro de esa clase podríamos empezar a declarar una variable para las ruedas, una para el largo, una para el ancho, etcétera, etcétera. Sin embargo, como hemos visto, resulta que nuestro objeto furgoneta comparte pues todas las propiedades de un coche, ¿sí? Y además tiene la sucia propia, ¿no? Además, entonces, esta sería la situación ideal, ¿sí? Para poder crear una clase que herede de coche. Es decir, si nosotros creamos una clase furgoneta que herede de coche, pues lo que estamos diciendo, lo que podríamos decir es automáticamente a nuestro código de programación que la furgoneta va a heredar todas estas características, con lo cual me ahorro el trabajo de tener que programar nuevamente tanto las características como el estado inicial que se le da. Eso lo ahorro. Y de ahí lo de reutilización de código. La herencia no es más que reutilizar el código que un día programaste en una clase para esta nueva clase que estás programando en el día de hoy. Con lo cual, pues te ahorras muchísimo tiempo y muchísimo dolor de cabeza. Pero las clases que heredan de otras en Java no solamente heredan las características, sino que también heredan los métodos. Esta clase, si recuerdan, la clase coche tenía unos cuantos métodos, ¿no? Uno que establecía o que determinaba si tenía aire acondicionado o climatizador, si tenía asientos de cuero, pues bueno, eso también lo va a heredar la clase furgoneta. Simplemente diciéndole al código que furgoneta hereda de coche, pues ya nos estamos ahorrando toda la programación correspondiente a las características en común. Y luego lo que tendremos que hacer, después de decirle a nuestra clase furgoneta que hereda de coche, es programar las características propias de las furgonetas. Y en esto pues consiste la herencia, ¿no? Pero como siempre lo mejor es hacerlo sobre la práctica, ¿no? Así que vamos a Eclipse y vamos a crear nuestra clase furgoneta, que hereda de la clase coche. Para ello estamos acá. Nos vamos a nuestro paquete POO. Voy a quitar esto que ya no nos vale, ¿verdad? Y espero que no la hayan borrado, ¿no? Entonces la clase coche ni la clase uso coche porque las vamos a utilizar, ¿no? Entonces estas clases las hemos creado hace unas cuantas clases atrás para empezar
explicar para poder usar lo que es el tema de la programación orientada a objetos, ¿no? Vamos a abrir la clase coche, ¿sí? Y vamos a repasar un poquito que teníamos en esa clase en su interior, ¿no? Pues esta clase pertenece a POO. Luego definimos una serie de características para esta clase con unas variables que están todas encapsuladas, como lo podemos ver acá, cada una de un tipo, perfecto. Luego esta clase tenía un constructor que proporcionaba un estado inicial, ¿no? Diciendo que todos los objetos de tipo coche pues iban a tener 4 ruedas, un largo de 2000, un ancho, un motor y un peso de plataforma. Y luego de esta clase creamos una serie de métodos getter y setter para establecer las características de cada instancia, de cada objeto perteneciente a la clase coche, y también para que nos devolviera la información pertinente, ¿no? Y enterarnos de esta forma de qué largo tiene, qué peso, qué color, si tiene aire, si tiene climatizador, etcétera, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, este método getter dime datos generales, ¿no? Tenemos el método setter establece color para darle un color a nuestro objeto de tipo coche. Luego también tenemos el método configura asientos para decirle si tiene asientos de cuero o no. Y luego el del climatizador, ¿no? Lo tenemos aquí. Y también lo teníamos para el peso del coche, ¿sí? Dijimos que era dos cosas a la vez, ¿no? Que no dijimos que no era recomendable, pero de poder se podía hacer, ¿no? Setter y getter, ¿no? Por un lado establece el peso establece, como digo, el peso total del coche, y por otra parte, pues no los devuelve, ¿no? Aquí, en esta instrucción. Y eso era lo que tenía la clase coche. Entonces, bueno, la clase furgoneta va a tener exactamente las mismas características, el mismo estado inicial, y va a tener los mismos métodos. Pero además de tener todo eso, va a tener sus características propias. Es decir, va a tener pues un método que sea capaz de establecer cuál es la carga, la capacidad de carga de la furgoneta, y que también determine o establezca el número de asientos o plazas que puede albergar esa furgoneta. Y es que eso era como la herencia, ¿no? Que acabamos de ver, ¿sí? Los hijos, en definitiva, pues van a tener los objetos del padre, es decir, el coche, la casa y además los suyos, ¿no? Lo tienen todo. Así, igual como lo va a hacer la clase furgoneta, ¿no? Va a tener las características de la clase coche, ¿sí? Que es de la que hereda, además de las suyas propias. Bien, pues vamos manos a la obra y dejamos abierta la clase coche, porque a lo mejor la necesitamos para echar un vistazo y pues ver algunas de las propiedades, y le vamos a decir a Eclipse, ¿sí? Que nos cree una nueva clase. Yo creo que lo podemos hacer por acá, ¿no? Y a esta clase, como he mencionado hace un momento, le voy a poner furgoneta, ¿sí? No puedo dejar espacios en blanco. Ok, no va a tener método main, ¿verdad? Con lo cual pulsamos aquí en finalizar, y entonces tenemos nuestra clase. Nada nuevo hasta ahora. Pertenece al paquete de programación orientada a objetos, sí, porque así se lo estamos diciendo, Eclipse. La clase es pública para que sea accesible desde cualquier otra clase. Y aquí viene la primera novedad. ¿Cómo le decimos a esta clase que acabamos de crear y que todavía está vacía, que tiene que heredar de la clase coche? Bueno, eso en Java se hace, y en otros lenguajes en realidad también, se hace con la palabra extend, ¿sí? Extends, con eso. Y a continuación de la palabra extends, el nombre de la clase de la que tiene que heredar. En este caso va a ser coche, ¿cierto? De esta forma le estamos indicando a la clase furgoneta que tiene que heredar de coche, y esto convierte a la clase coche en lo que se denomina en programación como superclase, y a la clase furgoneta en subclase. Es decir, si tuviésemos que representar esto como si fuese, digamos, no sé, una familia, ¿sí? Entonces la clase coche es la que está, o es la que va a estar en la parte de arriba, mientras
de esa jerarquía, ¿no? O de ese árbol genealógico, mientras que la clase furgoneta es la que estaría en la parte de abajo, porque furgoneta es la que va a heredar, ¿sí? De esa, digamos, de esa clase coche, ¿cierto? Entonces recuerden que en el ejemplo que hemos visto antes, ¿no? Que donde está coche, pues estaba el abuelo, ¿no? Y donde ahora mismo está furgoneta, pues estaban los hijos, ¿no? Pues nos hemos saltado el eslabón del medio que eran los padres, ¿no? Entonces, bueno, la clase coche entonces, digamos que es la superclase, mientras que furgoneta se dirá que es la subclase. Esto es una jerga que se utiliza mucho en los libros de programación. Y también pues hay otros libros que hablan de clase padre. Esto a mí me resulta un poco también más fácil de asimilar para hablar de la clase coche o de la que está en la parte superior de la jerarquía. Y de clase hijo o clase hija va a hablar de la clase que está en la parte inferior de la jerarquía. Si recuerdan, los hijos pues tenían sus propios objetos, ¿verdad? Más los heredados del abuelo y del padre. Pues aquí con furgoneta va a ocurrir exactamente lo mismo. Furgoneta, perdón, va a tener las características y los métodos heredados de la clase coche más los suyos propios. Y todo esto gracias a que le hemos indicado con extends que hereda de coche. Una pregunta que probablemente se estén haciendo a muchos de ustedes es que en la vida real pues una persona puede heredar de varias. Es decir, una persona en la vida real puede heredar del padre, pero también puede heredar, no sé, de un tío. O incluso heredar de un amigo, ¿no? Porque así lo ha establecido en un testamento, ¿no? Entonces, este comportamiento no se ha trasladado al lenguaje de programación en Java. Es decir, en Java no se admite la herencia múltiple. No es posible decir extends coche, no sé, coma, otra clase, para indicarle que hereda de dos clases. Ni siquiera es posible decir extend coche, ni extends otra vez, no sé, otra clase, porque daría un error. Al contrario de lo que ocurre en otros lenguajes de programación, Java no admite herencia múltiple. Y digo al contrario que ocurre en otros lenguajes, porque hay otros lenguajes que sí admiten la herencia múltiple. ¿Por qué se hizo así en Java, que es un lenguaje relativamente moderno? Bien, la herencia múltiple era objeto de mucha confusión y mucho lío, porque imagínense que tenemos un programa compuesto, un programa ya complejo, ¿no? Digamos un programa ya profesional en Java, ¿no? Compuesto de 200 clases diferentes. Y entre esas 200 clases diferentes resulta que hay una que hereda de 7, luego hay otra que hereda de 8 y luego hay otra que hereda de 9. Bien, para determinar las características que tiene una clase heredando de 9, eso es difícil, ¿no? Es difícil de detectar por un programador o de asimilar por un programador, sobre todo si es un programador que no es el mismo que construyó el programa. Pues como era una característica confusa de la programación orientada a objetos, en Java decidieron pues quitarla, con lo cual no admite herencia múltiple. Y se estarán diciendo, ¿no? Pues eso le quita potencialidad al lenguaje de programación. En cierta medida sí, pero para solventar esto, entre otras cosas, en Java se inventó el tema de las interfaces, que ya vamos a ver en su momento, ¿no? Y otras técnicas de programación que se suplan, ¿no? Por decirlo de alguna forma, lo que es la herencia múltiple. Bien, una vez que le hemos dicho a nuestra clase que va a heredar de la clase coche, con la palabra extend, llega el momento de empezar a programar esta clase. Entonces esta clase, simplemente con esto, ya es como si hubiésemos escrito el estado inicial de nuestro objeto, como si hubiésemos escrito las características y métodos de nuestro objeto, pero este objeto furgoneta tenía unas características propias que no tiene la clase coche, con lo cual no las va a heredar, que era la capacidad de carga, ¿sí? Y también las plazas extra, ¿no?
Es decir, el número de personas que puede viajar dentro de una furgoneta, ¿no? Y eso no lo tiene el coche. Y como no lo tiene el coche, pues no lo puede heredar. Y como no lo hereda, lo tenemos que programar a mano. Con lo cual, toca acá decirle, vamos aquí, private int, ¿verdad? Capacidad extra, ¿sí? Con lo cual ya tenemos una variable encapsulada en la cual podemos almacenar la capacidad de nuestro objeto furgoneta, y luego lo demás podríamos decir private o private int, y pues por ejemplo, no sé, plazas extras. Y aquí pues almacenaríamos el número de asientos, ¿no? El número de personas que pueden viajar en una furgoneta. Eso por un lado. Por otro lado, una vez que hemos construido esas características propias de la furgoneta, pues tenemos que darle un estado inicial a nuestro objeto de tipo furgoneta. Y me dirán, bueno, pero si hereda de coche y nos has dicho que hereda todos los métodos, también está heredando el constructor, ¿no? Que está heredando el estado inicial, cierto es. Pero el estado inicial de una furgoneta que tiene una capacidad extra, ¿sí? Y que tiene unas plazas extras, a lo mejor no es exactamente el mismo que el estado inicial de un coche, ¿no? Cierto es que una furgoneta, al igual que un coche, tiene 4 ruedas, un ancho, un largo, igual que el coche, pero también tendrá una capacidad extra como estado inicial, y también tendrá unas plazas extra como estado inicial. Pues luego entonces tenemos que construir un constructor para este objeto furgoneta. Y para construir un constructor de furgoneta, ya sabemos que utilizamos la palabra public, correcto, y a continuación el nombre de la clase, cierto, en esta ocasión furgoneta. Y ahora lo que vamos a hacer en este constructor es darle también un estado inicial a esa capacidad extra y esas plazas extra. Entonces vamos a decir que este constructor va a recibir por parámetros pues una variable de tipo entera, y vamos a llamarlas plazas extra, ¿sí? La podríamos llamar de otra forma, ¿no? Pero voy a hacer que coincida el nombre del parámetro o argumento que recibe el constructor con el nombre de la el nombre acá de esta variable, para ir viendo lo que hemos, o ir repasando conceptos, ¿no? Entonces también voy a decir otro argumento, parámetro de tipo entero, llamado digamos capacidad, ¿verdad? Carga, ¿sí? O capacidad extra, perdón. Ok, eso es. ¿No? Bueno, en realidad vamos a llamarlo mejor capacidad de carga, tanto acá como en el argumento. Ya les voy a decir por qué. ¿Sí? Porque me resulta más identificativo, ¿no? Porque estamos hablando de la capacidad que tiene una furgoneta de cargar objetos, ¿no? Entonces me gusta más que se llame capacidad de carga. Bien, pues hemos construido, o ya tenemos casi completo, ¿no? Bien, una vez que ya estamos dentro del constructor, la primera instrucción que vamos a agregar es la siguiente: super. Esta instrucción es nueva. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la palabra reservada super? Con la instrucción super dentro de un constructor. Bien, esta instrucción lo que hace es llamar al constructor. A ver, que lo escribo bien. De la clase padre. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros creemos, ¿verdad?, un objeto de tipo furgoneta, entonces al crear un objeto de ese tipo, ¿sí?, tendremos que llamar con el operador new al constructor, ¿cierto? Le vamos a pasarle estos parámetros, con lo cual llamaremos al constructor, ¿sí? Y nada más llamar al constructor, la primera instrucción que se encuentra ese constructor es super,
con lo cual va a llamar al constructor de la clase padre. Es decir, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de darle una clase, un estado inicial a ese objeto, ¿verdad? Estado inicial que, si recuerdan la clase coche, pues es ruedas igual a 4. Si nos vamos un segundito aquí a la clase coche, ¿sí? Aquí está. Pues cuando llamemos al constructor de la clase coche para la furgoneta, estaremos dando ruedas igual a 4, largo igual 2000, ancho 300, motor 1600 y peso plataforma 500. Eso es lo que estamos tratando de hacer, o lo que vamos a hacer con Super, llamar al constructor de la clase padre, ¿sí? Pero además de llamar al constructor de la clase padre, pues también necesitamos darle un estado inicial, ¿sí?, a las plazas extra y a la capacidad de carga, y eso lo hacemos utilizando el operador dis, ¿verdad? Si le decimos dis punto capacidad de carga igual a capacidad de carga, ya vimos en videos anteriores para qué servía el operador dis, ¿no? Lo que hace es simplemente diferenciar lo que es la variable de clase, ¿sí?, capacidad de carga, de lo que es el argumento que recibe el método, ¿no? En este caso el constructor, capacidad de carga. Y podríamos haber omitido el uso del dis dándole un nombre diferente a los argumentos, sí, y quizás el código sería más sencillo, ¿no? Pero así vamos utilizando cosas que hemos visto durante el curso. Y lo mismo hacemos con la otra variable, ¿no? Que dis.plazas, ahí lo tenemos, ¿verdad? Plazas extra va a ser igual, fíjense que el asistente de Eclipse nos ayuda, ¿no? Bastante, entonces va a ser igual a plazas extra, este que tenemos aquí. Y con esto ya hemos creado el constructor del objeto furgoneta. Recordamos, para terminar la clase del día de hoy, Super lo que hace es llamar al constructor de la clase padre, es decir, la clase de que hereda, llama al constructor de coche, ¿sí?, este que tenemos aquí. Después de eso, después de llamar al constructor y darle un estado inicial a nuestra furgoneta, pues lo que hacemos es determinar en ese estado inicial las plazas extra de nuestra furgoneta y determinar también la capacidad de carga. Bueno, todavía queda por ver cómo implementar esto, ¿no? Cómo crear un método propio de la clase furgoneta y cómo utilizar toda esta información, ¿no? Pero ya hemos llegado, digamos, a un tiempo razonable de la clase. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Y el día lunes, sí, nos vemos nuevamente. Así que la clase de lunes, como les digo, va a ser una clase síncrona. Así que espero verlos a todos por allí. Y les voy a colocar la tarea en ese momento. Así que bueno, que estén muy bien. Feliz día.